todos, bienvenidos a un nuevo video donde no voy a hablar de manera experta, sino que voy a tocar mis puntos de vista sobre el tema como persona que ha visto la serie de Hannibal y vamos a comentar sobre el personaje de Hannibal. Buenos días, Will. ¿Puedo pasar? ¿Dónde está Crawford? Declarando en el tribunal. Hoy la aventura será solo nuestra. ¿Puedo pasar? En primer lugar, ¿qué vamos a decir? Tengo todo escrito, por cierto, porque soy muy pragmática, nunca comienzo un video sin saber qué voy a decir en específica. Lo siento, lo de salirme natural no funciona conmigo. Pero vamos a comenzar explicando para un resumen. Supongo que todo el mundo que está en el video en verdad conoce el personaje de Hannibal y por eso quiere ver, ¿no? Pero ¿qué podemos decir sobre el personaje? Hannibal Lecter es un psicópata, pero al principio de la serie no nos mencionan como un psicópata. Yo siento que el personaje de Hannibal Lecter es más profundo que un simple psicópata de una serie normal, un personaje de una serie o una persona de estos que nos presentan que tiene traumas y tal. Yo creo que Hannibal va más profundo, incluso desafía ciertas cosas que se suponen que son de un psicópata nato que Hannibal no tiene. Y eso es muy interesante del personaje. Hannibal Lecter nos los presentan como un psicólogo, un psiquiatra muy experimentado, profesional y que tiene mucha reputación en el área, porque incluso cuando nos presentan al personaje de Will Graham, Hannibal sale como una recomendación del personaje de Alana Blue, porque ella no quiere atender a Will personalmente. Pero es que entre el personaje de Hannibal y Will hay mucho paralelismo, porque incluso durante el principio de la serie nos presentan a Will Graham, que se podría considerar como todo lo contrario a Hannibal. ¿En qué aspecto? Si consideramos que un psicópata es una persona que no tiene empatía hacia la demás, Will sería lo contrario a un psicópata. Lo que tiene es empatía pura. Puede asumir su punto de vista, el mío o cualquier otro que lo intimide. Tiene tanta empatía que es capaz de asumir el punto de vista de cualquier persona. Podría ser un ejemplo, incluso el punto de vista de un asesino, que para eso es el trabajo de él. En eso es que él se especializa, esa es su profesión. Coger el punto de vista de cualquier persona y saber el por qué la persona hace lo que hace. Por qué toma esas decisiones y cómo cometen los asesinatos. Es tan bueno que incluso el personaje de Will Graham al principio de la serie se encargaba de dar clases en una universidad, ¿no? Sobre estos temas y tal, pero Jack Crawford, ¿qué era Jack Crawford? El agente Crawford me habló. Vamos a decirle jefe, no me acuerdo muy bien cuál era su puesto, pero vamos a decir que es el jefe del departamento de investigación. Perdónenme si no me sé los nombres, pero es que soy muy mala recordando nombres. Durante todo el video se me van a olvidar muchos nombres, se los aseguro, pero sí me he visto la serie, ¿eh? No piensen lo contrario. Es el jefe de Will Graham quien lo busque específicamente sabiendo cuáles son sus habilidades. Pero ¿qué pasa? Es que Will tiene experiencia ya antes de, porque sí ha trabajado como detective en varios casos, pero al parecer se nos presenta que se ha retirado por su bienestar propio. Pero ¿qué pasa? Jack Crawford sabe que él es bueno y en estos casos lo necesitan especialmente a una persona muy bien como él, como Will Graham, experta en lo que hace y muy bueno en su trabajo. Pero ¿qué pasa? A pesar de que el video de este Hannibal estoy hablando mucho de Will, pero hay que entrar en contexto, hay que entrar en materia. Will se podría decir que es vulnerable. Incluso el mismo Hannibal nos dice en la serie que la mente de Will es vulnerable ante estar expuesto a tantos puntos de vista, incluso de una persona tan retorcida que son los asesinos en serie que aparecen durante toda la serie. Su mente no sabe crear muros, no sabe mantener un límite
entre tomar el punto de vista de la otra persona y seguir con su propio punto de vista. Imagino que lo que ve y aprende afecta su mente. Sus valores y su decencia están presentes, pero se asombran de sus asociaciones. Se horrorizan con sus sueños. No hay fuertes en su cráneo para las cosas que ama. Will es incapaz de hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra nuestro queridísimo Hannibal Lecter. Vamos a entrar un poquito más en materia. Ya vamos a dejar de hablar de Will para concentrarnos más en el personaje de Hannibal. Hay algo que se conoce como los 4 rasgos de la personalidad oscura. ¿Qué pasa con este tema? La psicología se encarga más de descubrir no, se podría decir que analizar el comportamiento, descubrir las causas, el porqué del pensamiento humano, de la conducta humana, pero la parte de la psicología oscura se carga más de lo mismo que la psicología, pero en la parte oscura del ser humano, que no sería esta mentalidad retorcida, un poco perversa, que se encarga de desmenuzar esa parte y nos deja con ello 4 rasgos de la personalidad oscura, que son el maquiavelismo, el sadismo, la psicopatía y el narcisismo. Ya me acordé, lo tengo apuntado, por eso apunto todo, porque mientras hablo se me olvida. Y el narcisismo. Y ahora vamos a hacer que estas 4 personalidades oscuras se vayan o se acoplen, o descubramos si se acoplan o no, a la personalidad de Hannibal Lecter. Porque para mí Hannibal Lecter es un asesino tan perfecto que es incapaz que en la vida real exista uno. O sea, Hannibal Lecter, se nos presenta a Hannibal Lecter como el prototipo de lo que podríamos considerar un ciudadano ejemplar, una persona ejemplar, un modelo a seguir, una persona casi idealizada. Es un excelente psiquiatra, antes fue cirujano, es un grandioso chef con un gusto exquisito y una cultura exquisita. Como se nos muestra en la serie, en verdad tiene otro tipo de personalidad. No es que tenga trastorno de la doble personalidad, es que este sujeto lleva doble vida. Es tan bueno que frente a las personas no podría ser considerado como lo que en verdad es, un asesino en serie. Entonces esto desconcierta mucho y es tan favorable para sus pistas que el FBI no le llega ni a los talones para descubrirlo. Literalmente convive con el FBI en su casa y el FBI no se da cuenta de que es el asesino que me ha estado buscando durante toda la serie. Claro, si no es porque Will interviene, pero no voy a dar muchos spoilers sobre eso, que ya suficientes spoilers tengo planeado. Vamos a comenzar a desmenuzar las personalidades y ver si se acoplan a lo que conocemos que es Hannibal, por lo menos desde mi perspectiva, y me corrigen en los comentarios cualquier error que cometa porque a mí se me olvidan las cosas y me he visto esta serie como algunas 2 veces, especialmente la primera y segunda temporada, que son mis favoritas, pero aquí vamos. Voy a leer lo que tengo aquí porque justamente lo apunté, yo escribí mucho acerca de eso, literalmente tengo un PDF sobre todo lo que voy a decir en este video de manera más resumida y práctica, evidentemente, porque yo hablo mucho. Vamos a ver así, porque no leo si no tengo lentes, ¿eh? El trastorno narcisista es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por tener una gran estima o percepción de sí mismo, manipula a las otras personas por conveniencia propia, atacando a las demás personas y destruyendo su autoestima. Sus víctimas perfectas suelen ser las personas con mucha empatía hacia los demás, personas con poca seguridad o con una débil percepción de sí mismas. La manipulación hacia otras personas hace valer el sentido de superioridad que estos individuos tienen de sí mismos. Pero aunque parezcan individuos con mucha autoestima, esto no es así. Las personas narcisistas tienen una máscara de confianza falsa que les permite constantemente buscar
refuerzos de una idealización de ellos mismos que solamente existen en sus mentes. Hay material aquí, hay mucha tela de donde cortar. En primer lugar, se podría decir que por la parte de las víctimas, Hannibal no cabe dentro de las víctimas usuales de un narcisista. Hay muchos tipos de narcisistas, así que esto hay que saberlo. Se acopla dependiendo de la personalidad para identificarse con trastornos depende mucho, porque los trastornos varían y se acoplan dependiendo del tipo de persona que los posea. Esto es muy evidente y esto es algo que varía mucho y por eso es muy complicado. Es muy complicado. Pero el personaje de Hannibal se nos presenta durante la serie como una persona lo suficiente como para hacerse amigo del jefe del FBI, sabiendo que él es el destripador de Chesapeake, que es el asesino que ha estado buscando por años el FBI, especialmente el agente Jack Crawford. Incluso tiene la osadía de invitarlo a cenar con su mujer a su casa, sabiendo que él es el asesino que andan buscando durante años. O sea, así de grandes son sus cojones. Pero ¿qué pasa con sus víctimas? Aunque es verdad que Hannibal no busca sus víctimas con una vaga percepción de sí mismos y vulnerables mentalmente, con mucha empatía. Bueno, Will sí entra en el caso de mucha empatía, pero eso no es de esa clase de personas que hablamos, ¿ok? Sus víctimas varían. Principalmente las víctimas de Hannibal se suelen basar en qué tan entretenidas suelen ser para él, lo interesante que le llegan a parecer las personas y qué tan degustables son para él, o sea, qué tan sabrosos pueden ser por él, porque claro, se las come. Entonces hay que clasificar de cuáles víctimas. Ok, vamos a eliminar todas aquellas víctimas que Hannibal utiliza para comer solamente, porque sabemos que en ese caso sí tienen un poco sin sentido sus víctimas. Literalmente él toma sus tarjetas y las guarda en un coso y luego dice, oh, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar hoy? Oh, el tipo que el otro día me vino a arreglar la luz de la casa, perfecto. Vamos a hacer carne asada con él. Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte. Y por el otro lado se encuentran las víctimas que Hannibal utiliza para su diversión, porque son personas interesantes. Ya sabemos que Hannibal se interesó en Will específicamente fue porque lo encontraba interesante. Will no es una víctima normal de Hannibal, no es un plato más que degustar, no es un órgano más que tomar para comer, ¿ok? Eso hay que dejarlo claro. Hannibal se enfoca en sus víctimas dependiendo de qué interesante le parezcan. Y entonces esto lo descartaría del trastorno. Pero ¿qué pasa? Sí, hay que tener en cuenta algo. Los psicópatas o asesinos en serie suelen tener más de un solo trastorno. Especialmente los psicópatas. Los psicópatas suelen tener tendencias narcisistas, sádicas y maquiavélicas, todo junto. Entonces Hannibal para mí tiene un gran narcisismo, pero no el narcisismo que conocemos normal en las personas que tratan de rebajar a otras para subir su ego. Es que Hannibal ya tiene el ego, él no necesita bajar a nadie para subir algo que ya él tiene. ¿Entiende? Pero eso no significa que no tenga el trastorno como tal. Él lo tiene, él lo posee, pero se manifiesta de forma diferente. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que durante la última temporada, cuando se nos presenta que Hannibal Lecter está en prisión luego de ser atrapado por el FBI, se nos presenta que como ya está atrapado y ya han salido varios reportajes sobre él hablando del destripador de Chesapeake, sus víctimas, cómo lo atraparon y tal, él se enoja mucho cuando siente que las personas ya lo están olvidando, que siente que ya no es un tema de conversación a pesar de que él está dentro de la cárcel. Y esto es algo que pasa incluso en la vida real con muchos asesinos en series. Los asesinos en serie siempre buscan mantener un
espectro de ello, aunque sea de modo de un asesino legendario, el magnífico destripador de Chesapeake, el impresionante tal y tal. Siempre tratan de mantener un ego alto, o sea, de mantener los estándares de él alto, y cuando sienten que ya no se les aprecia, y ya no se les reconoce como el ser tan magnífico que se suponen ser, su ego, le duele en su ego. Y ese ego lo tiene Hannibal, aunque no se manifieste de la misma manera que conocemos con los asesinos en serie. Pero ese ego está ahí, a él le duele, porque él es un narcisista. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es otro de los argumentos para decir que Hannibal Lecter es un narcisista? Durante la serie hay una parte cuando él tiene una conversación, creo que es con el personaje de Abel Gideon, que sabemos que él le dolió porque el personaje lo estaban pasando por el destripador de Chesapeake cuando no lo era. O sea, él es el destripador de Chesapeake. ¿Cómo lo pueden confundir? O sea, eso le dolió en el ego a Hannibal. Pero cuando él apresa a Abel Gideon, mientras están comiendo y tal, que sabemos que están comiendo, yo creo que la propia pierna de Abel Gideon, él le dice a Hannibal que él es muy impresionante porque él no ve a las personas como comida, él los ve como cerdos. Hannibal ve a las personas como cerdos, como seres inferiores que él merece comer, que él merece confundir, que él merece consumir. ¿Por qué? Porque él lo dice. Porque él tiene el derecho de comerse a las personas. O sea, su ego es tan grande que durante la serie nos deja ver que las personas para él solamente son comida, son algo que él puede comer, son algo que él puede matar con facilidad, que él tiene el derecho de hacerlo. Y eso, amigo mío, es un narcisista. O sea, es un narcisista en su máximo esplendor. O sea, su ego es tan grande. O sea, ¿cómo el ego de una persona puede ser tan grande como para pensar que tiene el derecho de matar a otra y considerar a otra persona como cerdo? O sea, literalmente un ser inferior a él. Y está en la serie, no miento. Otro que podríamos decir es en las conversaciones que él tenía con Will Graham, donde él, durante la conversación, hablaba con Will y comparaba sus acciones con Dios. Me gustó matar a Hobbes. A Dios también le debe gustar matar. Siempre lo hace. O sea, su ego era tan que comparaba sus acciones con un mismísimo ser superior a él, lo que se podría considerar como un ser superior. Y él rebajaba a un ser superior a su nivel y decía, pero es que Dios podría hacer lo mismo. O sea, Dios hace lo mismo que tú. ¿Por qué te deberías de sentir mal? O sea, Dios hace lo mismo. O sea, como que si Dios puede, ¿por qué nosotros no, no? O sea, es una manera muy vaga de explicarlo, pero cuando se pone sobre materia, o sea, tienes que comprender que un ego de una persona es tan grande como para compararse con Dios. Cuando sueles hacer una comparación con algo, es porque consideras que eso que comparas contigo por lo menos se podría considerar a tu mismo nivel. Ya entendemos la amplitud. Creo que no tengo que indagar mucho en esto, ¿no? Porque todos entendemos el concepto. Maquiavelismo. Voy a leer la descripción como lo hice anteriormente para ahorrarnos charla, porque yo suelo divariar mucho sobre las cosas y esto nos ahorrará tiempo. El maquiavelismo. En mis palabras, que hice un resumen, las personas maquiavélicas son aquellas personas amorales, o sea, lo contrario a una persona moral, es una persona sin moral, amorales, que siguen cualquier camino sin importar las normas sociales con tal de cumplir sus objetivos y metas. No es que estas personas desconozcan la moral o la ética, simplemente eligen ignorarla o no seguirla por voluntad propia. Son personas cínicas y egocéntricas que buscan su beneficio sin importar el bien
de los demás ni el daño que le pueden causar. El maquiavelismo ya sabemos que son las personas que en resumen buscan su propio beneficio sin importar cualquier método, sin importar que tengan que aplastar a otras personas, ni importar que tengan que pasar sobre las leyes morales y éticas, sobre los derechos, sobre las leyes de la sociedad que tienen que cumplir. Ya sabemos que Hannibal es un maquiavelista. O sea, para mí este punto es muy sencillo porque desde que te das cuenta de que una persona mata, es un asesino serial, que incluso se come a sus víctimas y hace murales y obras de arte con sus cuerpos, o sea, con lo que resta de sus cuerpos, te das cuenta de que una persona es tan amoral y no le importan las leyes como para pasar sobre encima de ellas. Entonces, ¿por qué? Vamos a profundizar un poco más para las personas no se queden insatisfechas. El maquiavelismo en Hannibal es muy alto dentro del espectro. Hannibal tiene todo muy alto dentro del espectro y no bromeo cuando me refiero a esto. El maquiavelismo son las personas maquiavélicas. Son personas que no les importa los sentimientos de otros, no le importa si lo que les beneficia a ellos no le beneficia a otras personas. Y ya sabemos que Hannibal tiene mucho de eso porque se come a sus víctimas. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Es una persona maquiavélica. Las personas maquiavélicas son muy calculadoras y astutas, que es algo que a Hannibal le sobra de maravilla. Es una persona inteligente, calculadora, muy perspicaz durante la serie. Su agudo sentido de buscar traumas, como yo le quiero decir, o sea, de reconocer a personas que tienen problemas y saber cuáles son sus problemas a pesar de que él no tiene la empatía de entenderlos. Los comprende, pero no los siente. Es tener muchos conocimientos, o sea, es una persona muy inteligente. Es como si no supieras qué es algo, pero lo reconocerías por la descripción. Es como si nunca hubieras visto algo, pero lo pudieras entender por la descripción que te da otra persona. O sea, Si tu intención fue matarlo, es porque entiendes por qué hizo lo que hizo. Es hermoso a su manera. Permitir expresar lo innombrable. muy duro. Es muy bueno en lo que hace. Es muy admirable. Es un personaje que se podría resumir de tantas maneras y analizar de tantas formas que es imposible que exista. Es un psicópata muy perfecto. Si algo que podría decir una conducta muy maquiavelista es utilizar el FBI. Hannibal utiliza perfectamente su propio enemigo para cumplir sus planes. O sea, del modo en el que se junta con el FBI, con Jack Crawford, para sacar información sobre casos y víctimas y utilizarlo a su favor, incluso como el destripador de Chesapeake, entrándose en casos de manera indirecta, o sea, sí que obviamente sí que sepa que es él, para manipular las cosas a su favor. Esto es muy, o sea, lo ha hecho muchas veces, especialmente para ayudar a Will. Y el final, conclusión con el maquiavelismo con Hannibal, porque siento que me lío mucho y lo estoy cansando, es que Hannibal sabe tanto invertir las cosas a su favor y utilizar a todo el mundo para su diversión, para sus planes maquiavélicos. Es que encaja perfecto en maquiavelismo. Es una persona muy calculadora y que no le importa lo que tenga que hacer con tal de seguir con sus planes, por más macabros que sean. No le importa seguir la ley porque burla al FBI y no le importa afectar a otras personas en su camino, que el propio Will, el protagonista de la serie, es de sus mayores víctimas. Vamos a seguir con la psicopatía. No me acuerdo qué título le puse al video porque estoy segura que mientras grabo esto todavía no sé qué título ponerle, pero supongo que la psicopatía debe ser uno de los títulos principales. La psicopatía. De todos los rasgos
presentados, la psicopatía es la más malvado, es el más malvado de todos, ya que son individuos sin empatía, lo que significa que tienen incapacidad de sentir el sufrimiento emocional de los demás. Esto lo puede llevar a ser manipuladores, crueles e insensibles a la hora de cometer crímenes y crueldad hacia los demás individuos. Una aclaración de los psicópatas es que no todos los asesinos son psicópatas y no todos los psicópatas son asesinos. En la actualidad se conoce lo que... es que no tiene que ver con el tema, pero tengo que aclarar esto porque esto lo puse al final, entonces van a quedar un poco sin contextos lo que no saben. En la actualidad se conoce un término que es psicópata integrado, que son personas que son psicópatas, pero que viven una vida normal. O sea, los psicópatas obligatoriamente no son asesinos. Cuando a una persona se le pone el trastorno de la psicopatía, no significa que sea un asesino, no significa que sea una persona que haya estado en la cárcel o que haya matado a una persona. Así que Hannibal lleva este título de psicópata por su poca empatía o nula empatía. Aunque parece que mientras avanza la serie, Hannibal parece empatizar con algunos personajes, porque por eso que dije que al principio del video iba a ser muy difícil desarrollar en la psicopatía el personaje de Hannibal, porque durante la serie nos muestran que él llega a desarrollar algún tipo de vínculo afectivo con Will. Y cuando decimos que desarrolló algún tipo de vínculo afectivo, amoroso, de amistad y tal, se podría poner en duda si es un psicópata o no. ¿Por qué? Porque la principal característica de un psicópata es que no pueden tener empatía hacia las demás personas y crear un vínculo amoroso, cariñoso, de amigos, se podría considerar una muestra de amor. O sea, pero dentro de la explicación del amor de Hannibal es una manera muy retorcida. En Hannibal se muestra lo que podríamos considerar como cariño, pero es un cariño muy retorcido, es una perspectiva del amor muy perversa. Pero eso no significa que no quepa dentro de la definición de amor. Es una perversa, es una insana, es una incluso amoral, una forma de amor inmoral, amoral, pero no significa que no valga, o sea, no significa que no esté ahí. Sí hay algo ahí, sí hay. Por eso no sé si catalogar a Hannibal dentro del espectro de la psicopatía, porque sentía, incluso aunque sea por una persona, algún tipo de afecto o vínculo, lo desliga un poco del contexto de lo que es un psicópata, de la explicación de lo que es un psicópata. Aunque estoy segura, o sea, no estoy segura, o sea, he escuchado por expertos, algunos divarían. Hay unos expertos que dicen que sí pueden desarrollar algún tipo de vínculo, aunque sea vago. Y hay otros expertos que dicen que los psicópatas no pueden desarrollar vínculos amorosos, que es su mayor debilidad. O sea, no pueden sentir empatía hacia los demás. Eso lo vuelve incapaces de entender cómo funciona un ser humano normal, cotidiano. O sea, eso es como un tipo de punto débil. Pero vamos a decir que sí lo es, o que sí tiene ciertos rasgos de psicopatía, por lo menos que se encuentra dentro de un espectro de psicopatía. Y vamos a decir que sí posee el rasgo como tal. ¿Por qué? Porque sus acciones lo demuestran. Durante toda la serie vemos que no tienen ni siquiera el mínimo aprecio hacia las personas que mata y come, porque es un caníbal, sin ningún tipo de remordimiento. Nunca durante la serie, incluso después que es capturado durante el FBI, muestra algún tipo de culpa por sus acciones, por lo que hace. Ya lo saben.
Incluso su mentalidad nunca cambia luego de ser apresado. O sea, nunca vemos un cambio en Hannibal que nos demuestra algún signo de empatía hacia sus víctimas, hacia los problemas que les pasa y sobre las acciones que cometen. Así que Hannibal podría ser un psicópata, un caso de psicópata extraño. O sea, porque vemos que muestra un vínculo amoroso, o sea, un vínculo de cariño, como por lo menos con uno de los personajes, pero sus acciones por otro lado no muestran lo contrario. Pero claro, esta es mi opinión, no experta, conociendo sobre el tema porque me gustan estos casos, así que por eso puedo desarrollarme un poquito más cuando hablamos de psicópatas. Pero, como dije al principio del video, Hannibal es un caso complicado, muy complicado, y eso es lo que lo vuelve un personaje muy bien escrito y muy bien actuado e interpretado por Mads Mikkelsen. Voy a leer la última descripción, el último rasgo que tenemos, y eso es exactamente sobre el rasgo que menos estoy informada sobre de lo que ya hemos hablado, pero estoy un poco documentada, ¿eh? Tengo derecho de hablar de esto. Investigué, hice mi tarea, leí. El sadismo. Los sádicos son personas que disfrutan de la crueldad humana, el sufrimiento de otros. Para los sádicos es placentero. Son personas poco empáticas con el dolor ajeno, llegando a convertirlo en su fuente de placer. O sea, el dolor ajeno es su fuente de placer. Sienten placer al causar dolor. Ese es el resumen del sadismo, pero vamos a seguir leyendo. A diferencia de los demás rasgos oscuros, el sadismo no busca objetivo lógico, más que su propio disfrute, algunos incluso de manera sexual. Esto los convierte en personas impulsivas y aunque pueden fingir ser personas normales y llevar vidas comunes, debido a sus rasgos, es inevitable que lleguen a causar problemas en su entorno y personas a su alrededor, incluso si tiene un costo personal para ellos. El sadismo. Las personas sádicas suelen ser personas muy impulsivas, son personas incluso que suelen hacer sus cosas perversas, o sea, lastimar a otras personas por satisfacción incluso sexual. Ya sabemos que ese caso no es el de Hannibal. Hannibal no es un pervertido, ¿ok? Es perverso, es una persona perversa, con una mentalidad perversa, pero no es un pervertido. O sea, con Hannibal no vamos del lado sexual, del lado de la perversión sexual. Es un sádico, sí. ¿Y el imitador? Un psicópata inteligente, un sádico, es muy difícil de capturar. No tendrá motivos o patrones, quizá ni vuelva a matar así. Disfruta del sufrimiento ajeno porque durante toda la serie lo vemos causarle daño a otras personas de manera psicológica y física, siendo Will una de sus mayores víctimas. Will ha sido su mayor víctima y su mayor amor y aprecio. O sea, la única persona con la que ha construido un lazo y ha podido entenderse, pero también una de sus mayores víctimas. Los sádicos son impulsivos. Suelen ser personas impulsivas, guiadas por su instinto y necesidad. Como ya dijo, incluso en mayoría de los casos se presenta de manera sexual y son personas que suelen cometer delitos más impulsivos. ¿Por qué se detectan rápidos las personas sádicas? Por su propia impulsividad, son delatados fácilmente, suelen tener conductas poco sociables y suelen alterar su entorno porque al necesitar buscar el sufrimiento de los demás los incita a causar problemas dentro de su entorno. Sabemos que disfrutan de la maldad, de hacerle daño a otras personas, entonces necesitan mantener su entorno activo para que su entorno le dé su propio disfrute sin importar si lastima a personas cercanas a él o no. Por eso son fáciles de descubrir, porque una persona sádica tú la ves, o sea, si ves sus acciones
y ves los resultados que tienen con los demás y cómo su entorno, o sea, siempre vive conflictivo y tal, vas a descubrir, o sea, si prestas atención. Impulsividad en Hannibal. Hannibal no es una persona impulsiva, es una persona muy calculadora, fría y suele tener un claro pensamiento sobre lo que hace y sobre cómo lo hace. Por tal razón, tuvo mucho tiempo sin ser descubierto en el FBI hasta que él mismo se entregó. No es para nada una persona impulsiva. Sádico. ¿Disfruta del sufrimiento de los demás? Sí. Indudablemente. Hannibal es un experto en hacer sufrir a los demás de manera psicológica, de manera indirecta, incluso queda frente a los demás como la víctima y como las personas que siempre estuvo ahí para ayudarlo. Es como el amigo que te entra en conflictos, pero desde tu perspectiva es la persona que siempre te ayudó y que siempre estuvo ahí para superar esos propios conflictos que él causó. Es un don incómodo, Jack. La percepción es un arma de doble filo. Este caníbal que quieres que estudie, creo que puedo lograr que Will lo reconozca. El personaje de Hannibal es muy bueno. Ya lo he dicho varias veces, lo sé, pero es muy bueno. Tiene cada uno de los 4 rasgos de la personalidad oscura. Así de bueno es. O sea, es normal que un psicópata tenga ciertos rasgos en mayor y en menor cantidad, pero Hannibal, por eso digo que es una persona irreal de que pase en la vida real. Es un asesino que no se puede ver en la vida real, porque es muy perfecto. Es muy perfecto lo que hace este tipo. Sabe mantener en control cada una de los negativos de cada trastorno. Sabe cómo mantenerlo a raya. O sea, cada uno de estos trastornos tiene puntos débiles. El sadismo son muy impulsivos, suelen ser personas muy impulsivas porque suelen buscar su placer, son personas que son más por instinto. Hannibal lo mantiene bajo control, esa parte. El narcisismo no suele mostrarlo, no suele atacar a las personas en público ni degradarlas frente a las demás, que suelen ser las típicas personas narcisistas. Él sabe cómo mantener su narcisismo a raya, cuándo sacarlo y de qué manera sacarlo. Por el lado de la psicopatía, sabe cómo mantener un perfil de una persona que es empática e incomprensiva ante los demás. Es una persona que, aunque no lo sienta, te hace pensar que sí, entiende tu dolor, incluso que empatiza contigo, cuando no es el caso. Hannibal no empatiza con ninguno personaje de la serie. Comprende el dolor de los personajes, pero no empatiza con él, o sea, no lo siente como suyo propio. Porque si lo sintiera como suyo propio y si en verdad los comprendiera a fondo como una persona que siente el dolor ajeno, no les hiciera el daño que él le hace durante la serie. Por eso estoy diciendo que realmente los entiende, pero no los comprende, no los siente, no tiene ese lado humano. Y por el otro lado del maquiavelismo, sabe cómo ejecutar sus planes del modo que los demás no lo sepan. Porque lo que hace a un maquiavelista, una persona maquiavélica, es que sigue el lado amoral. No sigue las leyes ni lo que ordena la sociedad. Pero frente a la persona, él parece una persona moral que cumple las leyes y con las normas sociales, cuando en verdad no lo es. O sea, cada uno de los puntos débiles de cada uno de los trastornos, él sabe manejarlo a la perfección. Lo maneja a la perfección, los oculta y parece todo lo contrario en lo que en verdad es. Es muy buen personaje. Y como conclusión del video, terminamos con que Hannibal tiene cada uno de los rasgos. Otros mayor, otros en menor medida, pero están presentes. Esa es la conclusión. Los rasgos están presentes. No podría decir con acierto porque obviamente estoy hablando desde mi perspectiva, pero él tiene cada uno de los rasgos. O sea, durante toda la serie puedes encontrar pequeñas escenas, capítulos, acciones que demuestran que tiene
pedazos de cada uno de los rasgos. Pero los controla muy bien, los controla a la perfección. Tanto que si tú y yo en verdad conociéramos a Hannibal sin ningún tipo de lore, explicación sobre lo que él en verdad es y lo que en verdad hace, no nos tragaríamos completo su personalidad de una persona amable, un psiquiatra que te comprende. Es muy bueno en lo que hace. Y esa es la conclusión del video. Hannibal es perfecto. El psicópata perfecto. Lo adoro. Dios nos libre de hacernos amigos. No lo encuentro tan interesante. Lo harás.